estaba grabando. Esa es la actividad exonucleasa 5'3' de la DNA polimerasa 1, que es exclusiva de esa enzima. Eso es lo que tienen que memorizar bien, mantenerlo bien en la mente, porque es muy importante. Y gracias a esa actividad se puede realizar Nick Translation in vitro. La enzima es capaz de remover el primer durante la replicación. Entonces es una actividad muy importante que si la enzima lo perdiera, por ejemplo, no se podría realizar la replicación. No, aunque la ribonucleasa H pueda ser capaz de remover los primers, no es tan eficiente como la DNA polimerasa 1. Entonces eso hay que mantenerlo en mente porque es muy importante. Y además mantener en mente que esta enzima es un monómero. Es una sola cadena polipeptídica, obviamente con su estructura tridimensional correspondiente, que tiene a lo menos 3 sitios activos. Es una enzima muy sorprendente desde ese punto de vista. Bien, acá tenemos un cuadro de cómo está ocurriendo la replicación en una de las horquillas de replicación y los componentes más importantes que ya lo habíamos visto en una diapositiva previa. Aquí hay un poco más de detalle. Detalle, por ejemplo, que el primosoma está compuesto por una serie de proteínas, entre ellas PRI-A, PRI-B, PRI-C y la proteína DNAT, que en conjunto forman este complejo, el cual permite el movimiento de la primasa, que es la enzima encargada de sintetizar los primers de la hebra atrasada. También en este esquema que hay unos cuadraditos que muestran a la DNA polimerasa 3 solo encima. En este caso, este esquema es un poquito errático porque muestra como dos entidades independientes a la DNA polimerasa 3. Sin embargo, esta es una sola enzima que sintetiza tanto la hebra adelantada como la hebra atrasada. También se muestra, obviamente, la proteína SSB, que es un homotetrámero pequeño que permite proteger al DNA, proteína de unión a hebra simple, y lo mantiene en una conformación adecuada. La DNA polimerasa 1 acá está llenando un gap que hay entre dos fragmentos de Okazaki. Y cuando la DNA polimerasa 1 completa ese gap y remueve el primer del fragmento de Okazaki precedente, queda un nick, que un nick es solamente donde falta hacer un enlace. O se rompió un enlace fosfoéster o es necesario unir el 3' hidroxilo con el 5' fosfato para formar ese enlace fosfoéster, y ese enlace fosfoéster es catalizada la reacción por la DNA ligasa. La DNA ligasa de Escherichia coli utiliza como cofactor NAD. Ya vamos a ver por qué lo utiliza como cofactor. Y acá tenemos dentro del primosoma también la proteína DNAB acomplejada con DNAC, que esta DNAB es una helicasa que va rompiendo puentes de hidrógeno a medida que avanza la replicación en uno o en el otro sentido. Este es el mismo esquema, pero más antiguo, porque antes se le llamaba a las proteínas PRI-A, PRI-B y PRI-C se le llamaba N, N' y N segunda, y a la DNAT se le llamaba proteína I. Pero bueno, es para que por si lo ven por ahí en algún libro que lean, las dos formas son equivalentes. Y estos dos esquemas fueron hechos por Conver. Bien,
Cuando la replicación va avanzando y se van separando las hebras del DNA, como lo está haciendo acá, fíjense ustedes, acá están separando las hebras, acá tenemos una horquilla. Si es que no tengo un extremo libre en el extremo, si es que no hay un extremo libre, en el lado contrario a donde está la horquilla, se comienzan a producir sobreenrollamientos positivos, como estos. Y como el DNA de Escherichia coli es circular, se van a producir estos sobreenrollamientos positivos. Si fuera lineal, el DNA giraría y no se produciría sobreenrollamientos. O sea, sobre un DNA lineal que tiene un extremo libre, esto no se produce. Pero como es circular, sí se producen estos sobreenrollamientos. De manera que se necesita que alguien anule estos sobreenrollamientos, relaje el DNA en esta zona donde se está produciendo para que pueda avanzar la replicación en este sentido y en el otro también. Aquí está el esquema bastante interesante, muy bien logrado, en que muestra el DNA circular, ¿se fijan? Y acá tenemos una horquilla hacia este lado y otra horquilla hacia este otro lado. De manera que a medida que se van separando las hebras, se van produciendo estos sobreenrollamientos positivos. Hacia la derecha se van sobreenrollando. Pero hay una enzima que se llama DNA girasa. ¿Y por qué se llama DNA girasa? Porque es capaz de girar al DNA, pero primero lo corta. La DNA girasa detecta estos sobreenrollamientos positivos, se une al DNA y corta ambas hebras. ¿Qué tipo de enlace rompe? Rompe enlace fosfoéster, por supuesto. Corta ambas hebras, toma el DNA y lo rota para relajarlo. Y una vez que esto queda estiradito, relajadito, vuelve a unir los enlaces que rompió. Entonces la DNA girasa o topoisomerasa 2 es la enzima encargada de anular estos sobreenrollamientos positivos para que la replicación siga su curso normalmente. Y esto es lo que es un NIC, un hidroxilo vecino a un fosforilo, un hidroxilo 3' vecino a un fosforilo 5'. ¿Y quién produce el enlace fosfoéster que une este oxígeno con este fósforo? Es la DNA ligasa. Y ahí está el enlace que se produjo. Pero fíjense ustedes que la DNA ligasa necesita un cofactor. En este caso, para este esquema, es ATP. Pero la DNA ligasa de Escherichia coli yo le dije que utilizaba como cofactor NAD. Ambos son equivalentes, los cofactores, porque cumplen la misma función que la vamos a ver de inmediato. ¿Cuál es la función del cofactor? Bueno, la enzima tiene una lisina en el sitio activo que se adenila con la porción AMP del ATP, en este caso. Y esa enzima adenilada transfiere el AMP a este fosforilo y deja un grupo AMP unido a uno de estos oxígenos. Por lo tanto, en ese momento recién ocurre el ataque nucleofílico de este oxígeno sobre este fosforilo, se rompe este enlace que tiene al grupo AMP unido y se libera AMP. ¿Y por qué eso? Porque ninguno de estos oxígenos del fosforilo es un buen grupo saliente. Y la reacción no va a ocurrir si no está el cofactor, si no se ha generado un buen grupo saliente como el AMP. Entonces, por eso que se necesita. Bueno, se libera AMP y, por supuesto, pirofosfato, que son los fosforilos beta y gamma del ATP,
y que posteriormente este pirofosfato es rápidamente desdoblado en ortofosfato por las pirofosfatasas celulares. Bueno, acá está lo mismo, pero fíjense ustedes que puede ser ATP o NAD, dependiendo de la enzima. La enzima que se utiliza en el laboratorio y en experimentos in vitro es la DNA ligasa del fago T4. Y esa DNA ligasa utiliza como cofactor ATP. Pero la enzima de Escherichia coli utiliza NAD. Niacina adenina difosfato. Y se libera niacina monofosfato. Sí. Por lo tanto, la enzima, como les decía, se adenila en el sitio activo. Un residuo de la enzima une AMP. Luego este AMP es transferido al fosforilo 5' del NIC. Y ahí queda unido. Y finalmente el extremo 3' hidroxilo ataca a ese fosforilo, se rompe el enlace que está uniendo a la AMP y se libera AMP. Esto es muy importante porque yo lo he consultado en pruebas en algunas ocasiones, y si responden que lo que se libera es ADP, no conocen el mecanismo. Y por lo tanto la respuesta está mala. Este es el NAD. Les muestro el NAD porque el ATP ustedes ya lo conocen muy bien. Y se fijan ustedes, nicotinamida adenina dinucleótido. Nicotinamida adenina es un dinucleótido porque tenemos un nucleótido por acá que está fosforilado y otro nucleótido por acá. Pero lo importante es que tiene esta porción AMP, la nicotinamida, al igual que el ATP, NAD oxidado. Por lo tanto, lo que se transfiere a la enzima inicialmente es esta porción. Adenina ribosa, el nucleósido monofosforilado. Y este es el mecanismo. Yo les decía una lisina en el sitio activo. Recuerden que la cadena lateral de la lisina tiene un NH2, es un aminoácido básico que tiene en el carbono épsilon de la cadena lateral unido a un grupo amino. Y gracias a este grupo amino que puede actuar como un nucleófilo, con el par de electrones desapareados, ataca al fosforilo alfa del ATP o del NAD, depende, en este caso es el NAD, adenina ribosa fosfato. Se rompe este enlace, se libera NMN, la enzima queda adenilada porque está uniéndole un grupo AMP, un adenilato, por eso se habla de enzima adenilada. Y acá tenemos el famoso NIC, el cual va a ser adenilado uno de los oxígenos de este fosfato. Se fijan, acá está adenina ribosa fosfato, fue adenilado, la enzima transfiere este grupo adenilo a este fosforilo y recién puede ocurrir el desplazamiento nucleofílico catalizado por la enzima gracias al par de electrones desapareados que tiene este oxígeno del hidroxilo de la posición 3'. Ataca el electrófilo, se rompe este enlace, se libera MP y queda el enlace formado. De otra manera no es posible formar este enlace, espontáneamente nunca va a ocurrir, y gracias a un buen grupo saliente la energía de activación de la reacción enzimática disminuye notablemente. Pero el ATP en este caso no tiene ningún propósito de energía, no es un compuesto rico en energía. El ATP lo que está haciendo, o el NAD, lo que están haciendo, están aportando un buen grupo saliente para que la reacción pueda ocurrir correctamente.
Se fijan, el ATP no siempre tiene funciones de ser un compuesto rico en energía. Y de igual manera el ATP sabemos ya que es un sustrato para la síntesis de RNA, porque es uno de los 4 ribonucleótidos. O sea, tiene muchas funciones este nucleótido nucleócido trifosforilado. Bien, veíamos que la DNA polimerasa 1 es una enzima que tiene una subunidad, un monómero, que tiene 3 sitios activos al menos, una enzima muy importante en la replicación del DNA de Escherichia coli, pero la DNA polimerasa 3 es la replicasa, porque la DNA polimerasa 3 es la enzima que sintetiza prácticamente todo el DNA. La DNA polimerasa 1 contribuye con una muy pequeña cantidad, rellenando gap, removiendo primer y rellenando esos espacios, pero son espacios muy pequeños de síntesis de DNA. Y la DNA polimerasa 3, a diferencia de la DNA polimerasa 1, es una enzima extremadamente compleja. Fíjense ustedes la cantidad de subunidades que tiene. Acá. Subunidad alfa, epsilon, teta, tau, gamma, delta, delta prima, chi, psi y beta. Pero no tiene una sola de cada una, sino que al menos tiene 2 de cada una. Por lo tanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, al menos 20 subunidades distintas. Entonces es una enzima extremadamente compleja. Yo les preguntaba en la clase anterior si se podía comprar esta enzima. Imposible, porque nadie la ha podido purificar tal cual es, ni siquiera Conver. Arthur Conver lo intentó muchísimas veces, pero se le disociaba la enzima mientras estaba intentando purificarla, por las técnicas menos desnaturantes posibles. Nunca lo pudo lograr. Entonces es imposible que la puedan vender comercialmente. No tiene sentido, además. Alfa es la subunidad que tiene la actividad de polimerización. O sea, la subunidad alfa, codificada por el gen POL-C, que antiguamente se le llamaba DNA-E. Fíjense que los genes se escriben con minúscula, la primera letra. El producto del gen, que es la proteína, se escribe con mayúscula, la primera letra. Entonces, alfa tiene la actividad de polimerización, 2 subunidades. Epsilon tiene la actividad exonucleasa 3'5'. O sea, con estas 2 subunidades ya podríamos tenerla encima. ¿Para qué se quieren todas estas otras? Tienen funciones muy importantes. Teta cumple un rol estructural. Y fíjense ustedes que en conjunto estas 3 subunidades es lo que se llama el core de la DNA polimerasa 3. El núcleo central, donde está la actividad. Y son 2, porque son 2 hebras las que tiene que sintetizar. La hebra adelantada y la hebra atrasada, simultáneamente. Tau cumple una función de unirse establemente a la plantilla, permitir la unión estable a la plantilla de la enzima y facilita la dimerización del core de la polimerasa. Gamma es un cargador del clamp. Ya vamos a ver qué es lo que es el clamp. Delta abre el clamp. Delta prima carga el clamp, también junto con gamma. Pero fíjense ustedes que desde tau hasta delta prima está lo que se llama el complejo gamma, que carga el clamp. Vamos a ver qué es lo que es el clamp, que en realidad es la subunidad beta, aquí ya lo dice, complejo que carga la subunidad beta en la hebra trazada en cada fragmento de Okazaki.
Chi, la proteína Chi interactúa con la proteína de una hebra simple. Psi interactúa con gamma y chi. Y beta es una de las unidades más importantes para la procesividad de la enzima. Sin beta, la enzima pierde su procesividad notablemente. Y ahí tienen ustedes un esquema muy bueno de lo que es la enzima. Es una enzima monstruosa. Aquí tienen un core, acá tienen el otro, ¿se fijan? Uno para la hebra adelantada y el otro para la hebra atrasada. Teta cumple función estructural de mantener unidos estos core entre sí. Pero además, la enzima tiene varias otras subunidades, como lo vimos en la tabla anterior. Sin embargo, la enzima es asimétrica, porque si uno traza un eje de simetría acá, tenemos dos mitades que son distintas, sobre todo las subunidades que están unidas a cada uno de los coros. De manera que se explica esto, que una de las mitades, no subunidades, porque ya esto es un oligómero muy complejo, una de las mitades está encargada de sintetizar la hebra adelantada y la otra mitad está encargada de sintetizar la hebra atrasada. La mitad que está encargada de sintetizar la hebra adelantada es esta que está acá, y la que está encargada de sintetizar la hebra atrasada es esta que está acá. Porque fíjense ustedes, en la tabla decía que el complejo gamma está encargado de cargar la subunidad beta, que está acá, en los primers de la hebra atrasada. En cada fragmento de Okazaki. Carga la subunidad beta en la hebra atrasada en cada fragmento de Okazaki. Pero lo que se sintetiza primero es el primer. Y ya debe cargarse la subunidad beta para que la enzima elongue esos primers. ¿Cuál es la diferencia funcional de la enzima en la subunidad beta, en la hebra adelantada o en la hebra atrasada? Lo importante de la enzima, la funcionalidad más importante, es la procesividad, que en la hebra adelantada no debe tener una procesividad extremadamente alta comparada con la hebra atrasada, cuya procesividad no es requerida que sea muy alta, porque son fragmentos de Okazaki los que va a elongar solamente de un tamaño no muy grande. En cambio, en la hebra adelantada tiene que sintetizar prácticamente la mitad del tamaño del genoma de una sola vez. Y aquí tenemos la subunidad beta. La subunidad beta es, ¿por qué se le llama un clamp? Porque es como una abrazadera. La subunidad beta tiene dos subunidades que forman esta estructura como circular, que inicialmente está abierta por un extremo, por una de las uniones que une las dos subunidades, y de esa manera se une al DNA y se cierra. Fíjense, acá tienen otro esquema. Al cerrarse en el DNA, la enzima no se puede disociar. Y por eso que la procesividad de esta enzima es tan alta, gracias a esta subunidad. Bueno, vamos a ver un esquema más adelante igual, pero les comparto este diagrama en el cual se muestra el problema resuelto que teníamos con la direccionalidad de la síntesis. ¿Se acuerdan que este fragmento de Okazaki estaba orientado hacia acá? Y eso generaba un problema porque la enzima es una sola.
y se tiene que mover hacia allá. Pero si uno provoca un doblez acá en el DNA, justo donde se está ocurriendo la síntesis de este fragmento de Okazaki, queda orientado en el sentido correcto. Y este es un esquema hipotético, por supuesto, que fue propuesto por los investigadores, pero cumple con la lógica de los aspectos topológicos en los cuales tiene que ocurrir la replicación del DNA y que la enzima no tenga que estarse moviendo de una manera que no es muy lógica, hacia un lado y hacia el otro, gastando energía que puede ser muy valiosa para la vida de la célula. Por lo tanto, este esquema resuelve ese problema y también lo muestra Conver acá en uno de sus esquemas en los cuales denomina al conjunto de proteínas que realizan la replicación como el replisoma, cuerpo replicativo, que está constituido por la DNA polimerasa 3, por el primosoma y la primasa, y por las DNA licasas. Y fíjense ustedes, este doblez en la hebra del DNA, que corresponde a la plantilla de la hebra trazada, tiene que ir sufriendo este cambio conformacional cada vez que se va a sintetizar un nuevo fragmento de Okazaki. O sea, ¿se fijan? La primasa no tiene mucho problema en moverse, pero este esquema también lo resuelve, porque el primosoma también se está moviendo hacia el mismo lado. O sea, se va a sintetizar un nuevo fragmento de Okazaki y se produce un doblez por acá. La primasa sintetiza el primer y la polimerasa 3 elonga ese primer. Entonces, esta es una estructura transitoria para el lugar donde está ocurriendo la síntesis del fragmento Okazaki N o N más 1. Si N fue el primero, N más 1, N más 2, etc. La mejor manera de poder demostrar que esto ocurre es por microscopía electrónica de transmisión, porque es la única manera que yo puedo ver esa estructura. Es la técnica de mayor resolución para poder ver una estructura de este tipo. Sin embargo, no es fácil. Tiene que ser una preparación con sumo cuidado, una preparación que tenga todas las características para preservar esta estructura. Probablemente actualmente se podría hacer por una técnica que se llama criomicroscopía electrónica, porque eso puede congelar las muestras rápidamente y mantenerla en su estructura nativa. El problema es que hay que teñirla, digamos, hay que sombrearla con el metal, con platino y paladio. Y ahí en la criomicroscopía electrónica no se tiñen las muestras, no se vería el DNA. Sin embargo, se han visto estructuras parecidas como esta, fíjense ustedes. Este no es el DNA de Escherichia coli, sino que es el DNA de un bacteriófago pequeño, pero se puede ver acá una estructura más o menos grande que corresponde al primosoma y se pueden ver algunas estructuras secundarias que se forman cercanos al primosoma. Obviamente con el DNA de Escherichia coli es mucho más complejo hacerlo. El DNA es un DNA muchísimo más grande que un DNA de un virus bacteriano como este. Pero es posible. Hasta el momento yo no he visto una fotografía de este tipo. El que lo logre va a lograr una excelente publicación. Bueno, aquí hay un esquema que fue publicado en la revista Nature el año 2008 y que muestra más o menos cómo ocurre la replicación y
la estructura de la DNA polimerasa 3 con sus subunidades beta. Se fijan, acá está en amarillo la subunidad beta. Aquí está el core teta epsilon alfa o alfa epsilon teta. Aquí está el otro core, la otra subunidad beta en la hebra atrasada. El complejo gamma, la helicasa DNAB unida formando el hexámero acomplejada con DNAC también, la primasa o proteína DNAG codificada por el gen DNAG, etc. Es un proceso bastante complejo. Acá está la proteína SSB también unida al DNA de hebra simple. Acá está la referencia, ustedes pueden profundizar si quieren leer este paper, es muy interesante. Por lo tanto, un resumen, las proteínas que participan en la replicación del DNA de Escherichia coli en la horquilla de replicación son la proteína SSB, la proteína DNAB, que es la helicasa, la primasa codificada por el gen DNAG o también denominada proteína DNAG, la DNA polimerasa 3, DNA polimerasa 1, DNA ligasa y DNA girasa o topoisomerasa 2. Aquí están las masas moleculares, perdón, los pesos moleculares, porque no están en Daltons. El número de subunidades y la función. Esto fue publicado en uno de los libros de Conver del año 82. Y lo último que vamos a ver en esta clase, para terminar el capítulo de replicación, va a ser la iniciación de la replicación del DNA. La iniciación de la replicación es importante porque si no se inicia la replicación, la célula no se divide. Cada vez que se va a dividir la célula, tiene que iniciarse la replicación del DNA para que ambas células, tanto la parental como la hija, mantengan el DNA intacto, íntegro, genéticamente. Y la replicación del DNA en Escherichia coli se inicia en un solo sitio del DNA que se denomina origen de replicación. También se le denomina ORIC. Este sitio, el origen de replicación, es un pequeño sitio de 245 pares de bases aproximadamente. Se fijan ustedes, pequeñito, comparado con los 4.600.000 pares de bases que tiene el genoma de Escherichia coli. Pero este sitio tiene características muy particulares que lo definen como un origen de replicación del DNA. Y esas son las características que vamos a ver. Acá está. Acá está el origen de replicación. Más bien, acá lo que se muestra es la secuencia consenso, secuencias consenso del origen mínimo de cromosomas bacterianos de enterobacterias, porque Escherichia coli es una enterobacteria. Entonces aquí está Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y Erwinia carotobora. Distintas bacterias, algunas patógenos humanos, otras no. Más bien, prácticamente estas 4 son patógenos humanos y Erwinia más bien un patógeno vegetal. Bueno, secuencia consenso es la secuencia que se mantiene con mayor porcentaje de presencia de cada nucleótido en cada uno de estos genomas, como secuencia consenso del origen de replicación. Y se dibuja todos los que son estos que están acá, por ejemplo, T, 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 A, T, 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 A, están presentes en los otros genomas también. Pero acá hay una N.
Y en los otros genomas, en esa N, por ejemplo, en el Escherichia coli hay una A, Salmonella typhimurium hay una T, en el Winnia carotovora hay una T. Por lo tanto, la mayor cantidad de las secuencias del origen son muy parecidos, son conservados, son secuencias conservadas, porque son secuencias que tienen una función vital para el genoma y para el organismo en cuestión. Algunas cosas relevantes que se pueden ver en algunas partes de la secuencia, por ejemplo, yo le estaba leyendo acá esto que está acá, y si ustedes se fijan, es rico en AT, esta secuencia que yo estaba leyendo. 3, 6, 8 nucleótidos, pero la A que está acá, 9, 10. O sea, hay algunas regiones que son ricas en AT, en este DNA que corresponde al origen de replicación. Y también hay otras secuencias que están subrayadas acá. GATC, 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 o sea, ya llevo 3. 4, 5, 6, 7. Hay varias, ¿eh? Hay varias secuencias GATC. Se me escapan seguramente algunas, pero esas son importantes también. Vamos a ver por qué. Este es un esquema de acuerdo a la secuencia del origen de replicación de Escherichia coli, se construyó este esquema. Y aquí en este esquema están los 245 pares de base, y lo que se pudo determinar es que en estas 245 pares de base, además de las secuencias GATC que nos demuestran acá, tenemos 4 sitios de unión para una proteína que se llama proteína DNA-A. Este sitio que está acá, todos los que están en azul, pero están orientados algunos a distinta dirección, son sitios de 9 pares de bases, y cada uno de ellos tiene una secuencia consenso que le permite unirse a esta proteína DNA-A. La proteína DNA-A es la primera proteína que se une al DNA cuando se va a iniciar la replicación. Es el primer evento que ocurre. Por lo tanto, difícilmente va a ocurrir la replicación si yo elimino estos sitios de unión de la proteína DNA, por ejemplo. La secuencia consenso de estos sitios es TTA, TCC, ACA. Son 4 cajitas, también se le llama cajas, box, de 9 pares de base. Y hacia la izquierda de estas 4 cajas de 9 pares de bases, tenemos 3 cajitas en tándem, orientadas hacia la misma dirección, de 13 pares de bases que son ricas en AT. Fíjense ustedes, la cantidad de T que hay. Por acá hay una A, y estas N pueden ser A o T también, por lo tanto, son ricas en AT. Entonces, cuando encontraron esto los investigadores, dijeron, interesante, la proteína DNA se tiene que unir a estos 4 sitios, por lo tanto se deben unir varias unidades de la proteína DNA a estos sitios. ¿Y cuál sería la función de unirse? ¿Para qué? Para cambiarle la conformación al DNA en esta zona. Y gracias a ese cambio conformacional que le produce la proteína DNA al origen de replicación de Escherichia coli, se genera
ese cambio conformacional facilita la separación de las hebras en estas zonas de 13 pares de bases, porque son ricas en AT. ¿Se fijan? ¿Y para qué se deben separar las hebras? Para que se forme la burbuja de replicación. La primera burbuja de replicación. Se comiencen a unir las proteínas que van a dar inicio a la replicación. Y una de las primeras que se une es el complejo DNA-B, DNA-C, que es la DNA helicasa, para ir rompiendo puentes de hidrógeno. Veamos. Entonces, la proteína DNA-A reconoce las secuencias del origen, esas de 9 pares de bases, y permite la apertura del dúplex en sitios específicos en el origen, que son las secuencias de 13 pares de bases que están hacia la izquierda. También se le llama secuencias de 13 MER. MER es una nomenclatura para decir cuántos nucleótidos hay en una hebra de DNA. 9 MER, 13 MER. Pero como es DNA de doble hebra, 9 pares de base, 13 pares de base. Es correcto decirlo de las dos maneras. La helicasa, en conjunto con la proteína DNA-C, separa el DNA. DNA-C forma un complejo con la proteína DNA-B y es requerida para que la proteína DNA-B se una al origen de replicación. También participa una proteína HU, que es de la bacteria. Bueno, todas las proteínas son bacterianas, por supuesto. Pero la proteína HU solamente tiene una función estructural. Es una proteína tipo histona que se une al DNA y estimula la iniciación. La primasa ya sabemos que es la que sintetiza los primers, la proteína SSB que se une a DNA de hebra simple. La RNA polimerasa también es importante para la replicación, porque la RNA polimerasa genera algunos transcritos en las regiones del origen. Y esa transcripción que ocurre facilita la iniciación de la replicación. La función de esos transcritos que se generan, que son pequeños, no se sabe. Pero sí se sabe que es necesaria que haya transcripción, porque la misma transcripción obviamente también necesita que las hebras se separen del DNA para que empiece a ocurrir la transcripción, para que la RNA polimerasa comience a leer una de las hebras y sintetizar RNA. La DNA girasa, ya dijimos, anula la tensión torsional generada por el desenrollamiento del DNA, y la DAM-metilasa, la metilasa de adeninas, metila las secuencias GATC, que son varias en el origen de replicación. Ya lo dijimos. Metila las adeninas de esta secuencia GATC. Fíjense ustedes que estas secuencias, si uno la lee en el sentido inverso, o sea, si uno lee la hebra complementaria, mejor dicho, es GATC. Es una secuencia repetida e invertida y reconocida por la DAM-metilasa. Por lo tanto, también se necesita que el DNA esté metilado en el origen de replicación por esta enzima para que la replicación se inicie. Si el DNA no está metilado, no se inicia. Bueno, hay este esquema generado por Conver también, que es parte de algunas láminas que están en su último libro. Muestra el origen de replicación con sus secuencias de 9 MERS, como les decía yo, también se nombran, o 13 MERS, las que están hacia la izquierda ricas en AT. El DNA sobreenrollado de Escherichia coli, que está sobreenrollado negativamente y principalmente en el origen de replicación.
ocurre la unión de la proteína DNA a estas 4 cajitas de 9 MERS en presencia de ATP y la proteína HU. Fíjese la cantidad de unidades de la proteína DNA que se unen. Y como estas cajas están ubicadas estratégicamente, le provocan un cambio conformacional del DNA. Lo que se forma inicialmente es un complejo inicial que está cerrado, un complejo cerrado. Y como Conver comprobó que este complejo estaba cerrado y no se habían separado las hebras todavía en esta primera etapa, en experimentos in vitro, por supuesto, tratándolo con una enzima de restricción, BGL2, que corta justamente en este sitio donde están las secuencias de 13 MERS. Y como las enzimas de restricción cortan solamente DNA de doble hebra, y fue cortado este complejo inicial, fue digerido por la enzima, significaba que no se habían separado todavía las hebras en esta zona. Porque si hubiera estado de hebra simple, como está acá, BGL2 no habría cortado. Pero sí hubiera cortado la nucleasa P1, que es una nucleasa que corta solamente DNA de hebra simple y que sí lo hace cuando el complejo abierto está formado. Y en condiciones in vitro, el complejo abierto a 38 grados Celsius se forma en presencia de 5 milimolar ATP. El complejo inicial está formado a 20 grados Celsius. Subiendo la temperatura a 38, que es temperatura cercana a la temperatura en que crece Escherichia coli, se forma el complejo abierto y luego se une el complejo DNA-B, DNA-C, formándose lo que se llama el complejo de preiniciación de la replicación del DNA. Es un experimento muy bonito, muy difícil de lograr también, pero Conver lo logró y lo mostró. El DNA, para que se inicie la replicación, el DNA tiene que estar completamente metilado en esos sitios GATC que están presentes en el origen de replicación. Y una vez que está completamente metilado, se inicia la replicación. Se une la proteína DNA a las cajas de 9 MER, se separan las hebras en las regiones de 13 pares de base, se comienza a unir el complejo DNA-B, DNA-C, formando el complejo de preiniciación de la replicación, se unen las otras proteínas y comienza la replicación. Y aquí está. Una vez que la replicación termina, se producen 2 moléculas de DNA. Y esas 2 moléculas de DNA que se producen tienen solamente metilada una de las hebras del DNA en el origen. No está metilada la otra hebra. Por lo tanto, estas DNA hemimetilado no es un sustrato de la replicación y debe metilarse completamente por la DAM metilasa para que recién se pueda iniciar una siguiente ronda de replicación. Se fijan, es una señal para que la replicación se inicie. Si no está metilado el DNA, no se inicia, simplemente. ¿Profe? Sí. Entonces la metilasa se une antes de la DNA-A. Claro, por supuesto. Ya. Por supuesto. Metila antes el DNA y una vez que el DNA está metilado, la proteína DNA se une a los sitios correspondientes y ejerce su acción como tal. Gracias. Y aquí está el ejemplo. Se fijan, estos puntitos indican zonas de metilación
Cuando se replica, como la hebra recientemente sintetizada no se metila inmediatamente, son orígenes inactivos, el origen está inactivo, como lo dice acá. Por lo tanto, no hay actividad de iniciación. Y una vez que se metila completamente, el origen recién está activo para que comiencen a unirse las proteínas. Entonces podríamos tal vez decir, de acuerdo a tu pregunta, que el primer evento que debe ocurrir para que se inicie la replicación es que el DNA se metile. Y posteriormente, que la proteína DNA inicie la replicación. Se podría, claro, es correcto decirlo de esa manera. Hasta aquí llega la clase. Tenemos minutos de preguntas, 5 minutitos en que pueden ustedes hacer preguntas de las 3 partes de la clase para que no quedemos con alguna duda importante de este proceso tan complejo como es la replicación del DNA en bacterias, en Escherichia coli, su mejor representante para los biólogos moleculares. Profe, yo tengo otra pregunta de antes. Un poquito más fuerte. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí sí. Ya. La girasa corta el DNA para liberar la tensión. Sí. Y después esos fragmentos cortados la une la misma girasa o la ligasa. No, la misma DNA girasa. Tiene esa Ya. actividad de unir también, una actividad similar a la ligasa, de unir esos enlaces fosfoéster que ella misma rompió. Ya. Claro. La ligasa, la girasa permanece unida al DNA, nunca se suelta, y después de rotarlo, vuelve a unir los enlaces previamente rotos por ella misma. Ya, Una profe. enzima extraordinaria también, ¿eh? En los libros de Conver hay un capítulo completo para la DNA girasa. Gracias, profe. Profe, por la disponibilidad de la clase para reverla, ¿dónde tengo que accederse? Nunca supe. A ver, no te entendí. Si me repites, Sobre por favor. la grabación de la clase, ¿cómo puedo acceder a ella? Porque tengo que rever esta clase. Pero si están los videos en el correo del curso. Sí, Ah, ya. Esteban, y la Pauli hizo una lista de reproducción en YouTube y la mandó al grupo. Ah, ya. Pensé que era uno Así que ahí solo. están Ah, todas bacán. las clases. Gracias. Ah, De ya. nada. La Pauli lo hizo. Bueno, sí, claro. Es que el video está disponible ahí, ustedes lo pueden bajar y copiar en su celular y verlo en el celular, como les decía. Pero si a ustedes les gusta verlo desde YouTube, es lo mismo en realidad. Está todo. Este video se lo subo ahora apenas terminemos esta clase. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, cuando termine la replicación, ¿lo vamos a ver después? Cuando termine... No te entendí. O sea, claro, no, hoy día vimos el inicio de la replicación, pero el final de la replicación también se ve después. El término de la replicación. Sí, eso. No lo alcanzamos a ver el término de la replicación. Pero si ustedes pueden verlo en el void, en el void and void pueden ver cómo termina la replicación. Obviamente no lo vamos a controlar en las pruebas, por supuesto. Pero pueden verlo y cualquier duda también me consultan y la aclaramos en alguna sesión que tengamos de seminario, de revisión de pruebas, sesiones extras que podemos tener durante el semestre. Gracias, profe. Ya pues. ¿Alguna otra consulta?
Bien, si no hay más consultas, quedamos hasta acá y en la próxima clase comenzamos con el capítulo de transcripción, que son 3 clases también. Así es que nos estaríamos viendo el lunes siguiente con esa materia. Que estén bien y nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, Chao. profe. Profe, muchas Chao, gracias, que profe. esté Gracias por la bien. clase. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chaito, que estén bien.